Vamos a apurarnos el día de hoy, a ver si hoy sí alcanzamos los molletes. Y sí, ¿verdad? Le seguimos con los molletes. Oye, el otro día en uno de los estados un joven publicó ahí que cuando daban molletes en la maquila y los otros así emocionados. Ya ven, no soy nada más yo. Pero bueno. Hay una porción de las Escrituras que está se la voy a platicar nada más, que está en el capítulo 11 de Juan. Capítulo 11, y el capítulo 11 de Juan, una de las porciones o una de las partes que nos habla ahí el capítulo 11 es acerca de la resurrección de Lázaro. Ya en alguna ocasión habíamos hablado acerca de esa porción de las Escrituras. Y algo muy interesante ahí en esa porción de las Escrituras es que tanto Marta como María, cuando se acerca el Señor, cuando finalmente llega el Señor, porque usted debe de recordar el pasaje, ¿verdad? Van y le avisan a Jesús que su amigo Lázaro está muy enfermo. Y Jesús se toma todo el tiempo del mundo. Estábamos hablando de que Jesús estaba a una distancia no mayor a 10 kilómetros, algo relativamente corto, algo que él pudo haber recorrido inclusive caminando y pudo haber llegado más rápido de como llegó, pero se tomó su tiempo. Cuando finalmente llega, tanto María como Marta le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado problemas o tenemos actualmente problemas y sentimos que Dios no nos responde con la rapidez que quisiéramos? Y a veces inclusive le decimos: Señor, igual que María y Marta, Señor, si hubieses estado aquí. Todo parecería como si al Señor no le importara, como si a Dios no le importa ayudarnos, o como si, y lo tomamos personal, ¿verdad? Como si el Señor no me quiere ayudar a mí. Porque así somos, ¿verdad? Nos gusta así como que darnos de látigo, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta que le hacen María y Marta es: si hubieses estado aquí. Es como si le hubieran preguntado: ¿realmente te importa? Porque tenemos que recordar que el pasaje hace mención de que Jesús era amigo realmente de Marta, de María, de Lázaro. Era íntimo, vamos a decirlo así. Era un amigo que iba y comía con ellos, que pasaba el tiempo con ellos, que convivía con ellos. Digamos, era su cuaderno ahí de doble raya, ¿verdad? O sea, eran bien amigos. Y de pronto pareciera que no le importó. Pareciera que pues ni siquiera se apuró para ir a ver cuál era la situación. Y le dicen las dos: si hubieses estado aquí, no habría pasado o no habríamos pasado por esto. Pero mire, cada vez que el Señor aparentemente se tarda, o cada vez que el Señor aparentemente retrasa su mover, su acción, el presentarse en la vida de cada uno de nosotros, es porque Él está preparando una enseñanza, es porque Él está preparando una lección, es porque Él está preparando algo que va a ser para glorificar primeramente a Dios y posteriormente para beneficio nuestro, porque realmente sí le importamos, realmente sí nos ama, y usted lo sabe, puesto que sabemos que Él dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, porque realmente le importamos todos y cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de todos y de cada uno. Así que cuando Él aparentemente se tarda, es porque algo nos quiere enseñar.
Pero también otra situación es que el Señor se espera también, o Él toma su tiempo para que nosotros lleguemos a situaciones extremas donde verdaderamente lo necesitemos a Él. Donde verdaderamente podamos decir, no lo hubiésemos contado si no hubiese sido por Dios. No hubiera salido yo de esta situación si no hubiera sido por el Señor. Él se espera, porque somos a veces los seres humanos tan soberbios y tan malagradecidos que sentimos que todo se trata de nosotros y que nosotros somos capaces de hacer todo. Y cuando nosotros sentimos que somos capaces de hacer todo y que aparentemente estamos bien, no estamos buscando a Dios. Usted puede ver, o no sé si le haya sucedido, cuando usted le quiere compartir de Cristo a una persona que aparentemente es buena persona, buen ciudadano, que le va bien económicamente, que trabaja bien, que está bien con su trabajo, que vive bien, que tiene su círculo de amistades. Cuando todo está aparentemente bien, usted le trata de compartir de Cristo y dice, no, ahorita no se lo ando manejando. Ahorita no, joven, no se lo ando manejando. Y no se quieren acercar. Pero ¿qué tal que caen en una situación, en un problema, en una debilidad? Y ahí sí, corremos inmediatamente al Señor. Como si esto se tratase únicamente de rómpase en caso de emergencia, ¿verdad? Y desgraciadamente mucha gente lo ve así, inclusive dentro de la vida cristiana. Así lo vemos. Pero hoy no los voy a regañar como los miércoles. Así que hoy vamos a ver un pasaje para que realmente entendamos cuánto nos ama el Señor. Y es un pasaje que es una gran promesa, de esas grandes promesas de Dios, de esas enormes y grandes promesas de Dios. Y está en el libro de Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 14. 3 versículos vamos a leer nada más. Hebreos 4:14. Si me la ponen Reina Valera, por favor, para leer todos igual. Por tanto, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bendito Señor, bendito Padre, te damos gracias por esta porción. Sabemos que es de bendición y sabemos, Señor, que va a fortalecer nuestra alma, nuestra vida. Permite que la podamos llevar a la práctica, que la podamos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Esto que acabamos de leer es una de esas grandes promesas que el Señor nos hace a través de las Escrituras. Usted también tiene que recordar, y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, el libro de Hebreos se escribe en una etapa en la que mucha gente del pueblo cristiano o de ese cristianismo primitivo estaba empezando a vivir persecución. O vaya, estaba en una persecución terrible en ese momento. Muchos de ellos estaban en un punto que querían aventar la toalla. Que decía, así como a veces pasa, ¿para qué me hice cristiano? Si hasta parece que está peor, porque peor es más feo que peor. Sí. Hasta parece que está peor esto, dice.
Así pasa, ¿verdad? Y mucha gente inclusive dice, no, dice, cuando recibes a Cristo, aguas porque Satanás va a poner los ojos en ti y tienes que soportar, y ya mucha gente hace ese tipo de recomendaciones, ¿verdad? Hasta cierto punto tiene razón, es verdad. Pero el que nosotros vayamos a Cristo no quiere decir que dejemos de tener problemas, sino que vamos a tener la oportunidad de tomarnos de la mano de Jesús y Él nos va a ayudar a salir de ahí. Eso es lo que quiere decir estar en Cristo, que vamos a tener esa fortaleza que Él nos da por medio de su palabra, por medio de su esperanza en vida eterna, y vamos a salir adelante. Ahora, como me decía un joven, bueno, ¿y yo qué gano? Bueno, pues, porque me decía, es que Dios no existe. Y yo, claro que existe, claro que existe. Me dice, ¿y si no? Bueno, le digo, ¿y si sí? Le digo, porque vamos a suponer que no. Vamos a suponer que tú tienes razón y no existe. Al final vas a vivir tu vida como tú vas a querer, de la forma que tú vive la vida loca, ¿verdad? Como cantaba un salmista por ahí. Y al final se va a dar cuenta que sí había Dios. Le va a ir mal. Sin embargo, si creemos en el Señor, sabemos que existe, esto se lo estoy platicando así, y empiezo a vivir de acuerdo a su palabra, empiezo a vivir con esa esperanza, con mis ojos puestos en el Señor, haciendo lo que dice su palabra, y al final descubro que era meramente una filosofía, que no lo es, aclaro, que no lo es. Bueno, al menos estamos dejando un buen legado, una buena familia, un buen ejemplo, y vivimos bien. ¿Sí me estoy explicando? O sea, siempre vamos a tener las de ganar al creer en Dios, al vivir la vida que Dios nos da, que Dios nos promete. Siempre vamos a llevar las de ganar. Así que Marta y María le preguntaron al Señor, si hubieras estado aquí. Pero esa pregunta, el entre líneas, ¿verdad? Como dicen ahora mucha gente política, el entre líneas era, ¿realmente te importamos? ¿Realmente te importa? Y el pasaje que acabamos de leer en Hebreos es precisamente para mostrarnos que a Dios verdaderamente le importamos. Dios siempre está ahí al pendiente de cada uno de nosotros. Ahora, el pasaje que leímos en el verso 14 inicia diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Esto tal vez para usted no le diga mucho, pero un sumo sacerdote era esa representación de Dios en la tierra. Estamos hablando del pueblo hebreo, del pueblo judío. Alguien que tal vez sea del pueblo hebreo o que entienda del pueblo judío, él va a entender inmediatamente de esto que le hablo del sumo sacerdote. Era el sacerdote que era designado para una vez al año ir y presentar ofrenda delante de Dios. El sumo sacerdote era el que se preparaba todo el año, se santificaba todo el año para entrar primero a los atrios, posteriormente al lugar santo y finalmente al lugar santísimo a presentar ofrenda de parte del pueblo para el Señor. Esto el pueblo judío lo hacía una vez al año, la fiesta del Yom Kippur. En esa fiesta se presentaba esa ofrenda y si el pueblo alcanzaba gracia para con Dios, era un año lleno de bendición. Era la promesa, era parte de ese pacto. Tenía que presentarse delante del Señor y hacerlo de esa manera. No cualquiera podía entrar hasta el lugar santísimo. Usted tiene que recordar que a esos sacerdotes se les amarraba inclusive una cuerda, una soga de uno de los tobillos. Su vestido, su vestimenta tenía campanitas, esas que le ponen a las mascotas, los gatitos y así, para que al ir caminando, como nadie más podía entrar hasta el lugar santísimo,
al ir caminando iba haciendo ruido. Todos los demás estaban ahí al pendiente. Se dejaba de oír un rato y decían, chin, no se santificó lo suficiente. Si no entraba completamente santificado, caía muerto delante de la presencia de Dios. Entonces lo tenían que sacar, ¿verdad? Por eso iba amarrado. Y lo tenía que prepararse otro sacerdote para que entrara alguien más. Era lo que se tenía que hacer. Ahora, este pasaje nos dice, tenemos no un sumo sacerdote, nos dice, tenemos un gran sumo sacerdote. O sea, todavía más poderoso, más superior, vaya, que el sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Este sacerdote o sumo sacerdote representaba a Dios para la gente y representaba a la gente delante de Dios, era lo que le explicaba. Ahora nosotros tenemos ese gran sumo sacerdote que el nombre de él es Jesús, pero su título es Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. El sumo sacerdote accesaba al lugar santísimo, pero Jesús, Hijo de Dios, está sentado a la derecha del Padre. Vaya, el sumo sacerdote entraba una vez al año con el Señor. Nuestro gran sumo sacerdote está sentado junto al Señor todo el tiempo. Todo el año, vamos a decirlo así. Todo el año. Está permanentemente ahí. Él no se aparta de ese lugar. Él es nuestra representación para con Dios. Y Él es para nosotros Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestra confesión constantemente delante de Jesús, delante del Señor. Y de esa forma vamos a estar constantemente representados delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Vaya, tenemos un gran sumo sacerdote, por eso dice que traspasó los cielos. Yo creo que la mayoría de ustedes sabe que existen 3 cielos. El primer cielo es este cielo que nosotros, bueno, este techo no, la lámina no. Es el cielo que usted ve allá afuera, las nubes, lo que alcanzamos a ver de la atmósfera, las estrellas. El segundo cielo es todo lo que se ve más allá de la atmósfera, donde vemos las galaxias, todas esas imágenes nuevas que estamos viendo ahí en esos telescopios que tienen nuevos ahora la NASA que anda estrenando. Todo eso es el segundo cielo. Y el tercer cielo es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, el tercer cielo. Así que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, vaya, está en el tercer cielo, junto con Dios, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice así. Pero estamos hablando de el profesar a Jesús, el confesar a Jesús, el estar bien constantemente con el Señor. Usted sabe que por medio de Jesús nosotros tenemos vida eterna, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Pero el pecado, inmediatamente en cuanto usted peca, no hay pecado chico y grande, el pecado es pecado. El pecado nos vuelve a apartar del Señor. Lo único que tenemos nosotros que hacer es verdaderamente volver a rendirnos a Jesús y volvemos a estar otra vez con Él. Pero que esto no se vuelva un juego, ¿verdad? Que no se vuelva algo de que, okay, otra vez, ya iba otra vez. No, tenemos que tratar de sostener nuestra relación con el Señor. Usted ya sabe de eso, no me voy a extender en esa parte. Ahora el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor de Hebreos? El sumo sacerdote que tenemos, que es quien nos va a representar delante de Dios, es un sumo sacerdote que es empático con nosotros, que nos conoce, que sabe lo que sufrimos, que sabe lo que padecemos, que simpatiza con nosotros. Es empático totalmente. Él sabe lo que sufrimos, lo que batallamos. Él conoce de todos nuestros sufrimientos. Porque mire, déjeme le digo lo siguiente: Jesús, además de venir a la tierra para morir por nosotros, por nuestros pecados y darnos vida eterna, Él también vino para poder experimentar y conocer todas esas cosas por las que nosotros sufrimos y batallamos. Porque Dios lo conoce todo, pero lo conoce desde un punto de vista de todo lo que sucede. Pero Él quería conocerlo desde un punto de vista de sentir, de sentimiento, de realmente darse cuenta cuál es la situación del hombre al vivir en este plano terrenal. Porque realmente nosotros batallamos, realmente nosotros sufrimos. Pues es no es algo que podamos negar. Jesús vino a la tierra para sentir, para poder entender todo por lo que nosotros pasamos. Él, en todos sus 33 años de vida, Él pasó por todo y fue perfecto en todo. Por eso dice, padeció todo, pero sin pecado. Él fue atacado por el diablo. Yo creo que mucha gente del pueblo de Dios dice, es que estoy siendo atacado, ¿verdad? Jesús fue atacado por el demonio, por Satanás mismo. Jesús sabía lo que era estar hambriento, ¿sí o no? Sabía lo que era estar sediento, sabía lo que era ser rechazado. Mucha gente que rechazó a Jesús, mucha. Jesús sabía lo que es ser escarnecido. Jesús se le escarneció. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados y escarnecidos? Acusado injustamente, golpeado. Esto por mencionarle algo que vemos ahí muy claramente en las Escrituras, pero Él vivió todavía muchas más cosas. Rechazado, escarnecido, acusado, golpeado, llevado a un tribunal injustamente. Él sintió y supo lo que era que sus amigos lo traicionaran, que sus amigos le dieran la espalda, que sus amigos lo negaran. Él lo sintió. Es más, Él supo hasta lo que era estar soltero hasta los 33 años. O sea, Él padeció todo. Todo lo sintió el Señor. Todo lo sabía Él. Todo lo entendía. Sintió lo que era morir. Sintió lo que era pecar, aun aunque Él nunca pecó. Porque usted tiene que recordar que todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Él. En ese momento de estrés que habla la Escritura, cuando Él suda sangre, se considera que era precisamente por toda esa carga de pecado que estaba recibiendo en ese momento. Porque a partir de ese momento Él recibe la carga de pecado de la humanidad y el Señor se aleja de Él. Ahí en ese preciso momento. Así que Él sintió eso, sintió la muerte. Y no vino a recabar eso por mera información, sino Él vino a recabar todo esto que yo le digo porque Él quería tener empatía con nosotros, porque Él quería saber qué era por lo que nosotros pasamos. Así que Él, estando a la derecha del Padre, Él habla constantemente con el Padre acerca de lo que nosotros vivimos.
Entonces él va y le dice al padre: oye, tienes que tener misericordia con este hombre, esta mujer, porque yo sé lo que está pasando, porque yo sé lo que está sufriendo, porque yo sé las debilidades en las que se encuentra. Lo hace de una manera de empatía. Ahora, cuando él va y se presenta delante del Señor y le habla acerca de estas cosas, es como cuando alguien va, vamos a decirlo así, cuando alguien presenta un cáncer y que usted va con el oncólogo. El oncólogo normalmente es empático porque sabe todo lo que sucede, ¿verdad?, a través de esa enfermedad. Y usted sabe que no todos los cánceres son iguales, son diferentes. Y el oncólogo sabe cómo tratar este tipo, este otro tipo y varios tipos, si no es que casi todos, ¿verdad? Y es empático en lo que van a sentir. Inclusive cuando les dan tratamiento, le va a decir: oiga, va a sentir esto, tenga cuidado porque va a tener estas molestias. Pero porque ya él conoce todo lo que sucede. Jesús a sus 33 años pasó, como le decía, por todo. Él conoce nuestras debilidades y Él se compadece de nuestras debilidades. No solo las conoce, sino es empático y las compadece. Ahora, usted sabe que cuando nosotros nos encontramos fuertes, y ahorita se lo decía, cuando sentimos que no necesitamos nada, no nos acercamos a Dios. Cuando estamos sanos, ¿verdad que no vamos al doctor? Cuando sentimos que estamos muy a gusto, ¿verdad que no vamos al doctor? Pero ¿qué tal cuando usted siente que algo le está pasando? Cuando le duele por aquí, le duele por allá, o trae algún síntoma, o que ya no haya que hacer porque le duele que la asiática, y que le duele que por allá, y trae todos los dolores del mundo, se siente débil. ¿Qué hace cuando se siente débil? Va al doctor. En muchas ocasiones nuestro Señor nos mantiene o nos da cierto trato para que, estando en la debilidad, podamos buscarle, para que estando en la debilidad podamos acercarnos a Él. Mismo Pablo habla de que él tenía clavado un aguijón y que él le decía al Señor todos los días: Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor no se lo quitaba. No sabemos cuál es ese aguijón, nadie sabe. Hay muchas historias acerca de eso, pero nadie sabe. Eso le sucede a mucha gente cuando el Señor sabe que se le pueden ir, ¿verdad? Y que son útiles para el Señor. No lo va a soltar. Hay mucha gente que le pide al Señor dinero, y voy a ponerlo así como un ejemplo muy general, y el Señor no se lo va a dar porque sabe que si se lo da, se va a ir a viajar por el mundo y no se va a volver a acordar de Dios. Es una realidad. Es una realidad. Por eso el Señor prefiere mantenernos ahí, mantenernos quietos, mantenernos en un estado donde permanentemente estemos buscando de Él, que busquemos acercarnos a Él. Luego el versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos habla de acercarnos confiadamente. Usted sabe que se trata de Dios, pero también tiene que acercarse de una manera confiada, sabiendo que el Señor Jesús ya pagó por sus pecados.
y que usted ya es hijo de Dios y que usted ya se puede acercar. No como el sumo sacerdote que si entraba al lugar santísimo caía muerto. Usted sí, nosotros nos podemos acercar. Y nos recomienda el autor de Hebreos, acérquese confiadamente, confiadamente. Es como cuando usted va al médico porque usted entiende que el médico le va a ayudar. Aunque sea ahí con el doctor Simi, ¿verdad? Usted sabe que ahí le va a dar su receta, va confiado a lo que él le va a decir, va confiado a lo que él le va a diagnosticar y usted va bien contento, sale bien contento, se compra la medicina y se la empieza a tomar. ¿Sí o no? Así nos pasa, porque tenemos confianza en que así va a suceder. Usted pierde la confianza en ese doctor y va y busca otro. Porque médicos, pues sí hay varios, pero aquí nuestro gran sumo sacerdote es único y él no falla y él no se equivoca y él no le va a recetar algo que no sea lo que usted necesite, porque lo conoce más que usted mismo, usted. ¿Sí? Lo conoce más Dios a usted que lo que usted pueda conocer a sí mismo. Así que confiadamente tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Pero nos hacemos esta pregunta, cuando hablamos de trono, ¿quién está en el trono? ¿O quién se sienta en un trono? Un rey, ¿verdad? Un rey, un gobernante. Él es el que está en el trono. Sabemos que cuando nos vamos a acercar a ese trono, Él nos va a dar esa solución, nos va a dar una respuesta. Pero también tenemos que entender que Él está a cargo de todo lo que está pasando. Él es el encargado de todo lo que sucede ahí. Él dice lo que se va a hacer, pero también dice lo que no se va a hacer. Es el encargado, está en el trono. No hay nadie más allá superior a Él. ¿Sí entendemos eso? Y eso se llama soberanía. Soberanía. Para nosotros a veces es muy difícil entender la soberanía porque estamos muy acostumbrados a las democracias, ¿eh? Que aunque en la democracia se cometen muchos errores, pero a veces se nos dificulta entender soberanía. En un reinado, cuando hay un trono, cuando hay un rey, la soberanía, todo depende de ese trono, de ese rey. Esa es la soberanía. ¿Se está desmayando Oscar? ¿No? Ahora usted se acerca a ese trono porque está débil y el que está en el trono es empático a usted o simpatiza con usted. Usted tiene que acercarse confiadamente. El que está en el trono, vuelvo a repetir, tiene el control. Simpatiza con nuestra causa, sabe lo que estamos sintiendo, sabe lo que estamos viviendo. Pero cuando hablamos de Dios, aunque Dios es empático, aunque Dios nos ama, aunque Dios nos cuida, aunque Dios siente lo que estamos sintiendo, aunque Dios cuando se muere un amigo derrama las lágrimas, como lo hizo cuando muere Lázaro, Él no mezcla, ojo con esto, Él no mezcla sus emociones, sus sentimientos con sus decisiones. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. En el pasaje que empecé comentando de Juan 11, vemos cómo Él amaba realmente a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta. Pero aún así, como Él sabía que por medio de esa resurrección se iba a glorificar Dios mismo, Él no mezcló sus sentimientos. Vaya, no salió corriendo a sanarlo hasta que supo que era el tiempo correcto, hasta que supo que era el tiempo necesario para obrar, para que lo que Él iba a hacer en ese momento iba a glorificar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, estamos hablando de un gran sumo sacerdote que es empático,
que nos ama, que nos quiere, que sabe todo lo que estamos sufriendo, que sabe lo que estamos batallando. Pero aún así, Él es soberano. Él sigue siendo Dios. Y Él sigue entendiendo y sabiendo cuándo es el mejor momento para darle a usted respuesta de lo que usted está solicitando. Él sabe cuándo y sabe de qué manera, porque Él tiene soberanía. Soberanía. Ahora, usted viene a Él cuando está débil, pero Él tiene el control. Él está sentado en el trono. Jesús simpatiza, pero Jesús está en el trono y también toma la decisión. Ahora, cuando usted se acerca a ese trono, usted recibe gracia. Usted sabe que se ha hablado mucho de la gracia. La gracia es ese amor que viene de Dios, un amor que a veces es inmerecido, pero es un amor que viene de Dios, recibe gracia. Y también la gracia, usted tiene que entender que es algo que solo Dios le puede dar. Nadie más le puede dar gracia. La gracia solo viene de Dios. Gracia es lo que Dios hace por usted, que ni siquiera usted mismo puede hacer por usted. La gracia solamente es recibida de parte de Dios. Y Dios siempre le va a suplir a usted lo que necesita hasta que cambie el lugar donde usted está. Déjeme me explico mejor. Usted puede estar en una situación muy difícil, usted puede estar en una situación muy dura y usted puede estar sufriendo, pero ya lo hemos aquí explicado muchísimas veces, aun y cuando el mismo Señor sufre, porque es empático con nosotros, porque nos ama, porque no nos quiere ver sufrir, porque quiere lo mejor para nosotros. Si Él sabe que todavía no es el tiempo, o si Él sabe que lo que usted está pidiendo lo va a usted a echar a perder, o lo va a hacer simplemente que usted se vaya en perdición, Él no se va a mover. Dicho de otra manera, sus sentimientos, sus llantos, sus arrebatos, sus pataleos no mueven la mano de Dios. Aun y cuando el Señor lo sienta, aun y cuando el Señor lo viva, aun y cuando el Señor en muchas ocasiones pueda estar llorando junto con usted, Él en su soberanía sabe que todavía no es el tiempo y todavía no se va a mover. Lo que lo va a mover a Él es su fe. Su fe. Y en muchas ocasiones Él no le va a dar hasta que usted cambie sus circunstancias en fe. Hasta que usted cambie sus circunstancias en fe, en el objetivo que Él está buscando para usted. Cuando Él vea que usted ya se está moviendo hacia la dirección, hacia donde lo está llevando el GPS de Dios, ahí es cuando el Señor le va a suplir. Se me fue el nombre del GPS. Así que para alcanzar misericordia y alcanzar gracia y hallar gracia, pues tenemos que acercarnos al trono confiadamente. Y el Señor nos va a dar fortaleza. El Señor es un médico en la enfermedad. El Señor es como un abogado cuando usted está en problemas legales. El Señor es como una madre para con sus hijos. El Señor es como un padre para con sus hijos. El Señor le va a dar consuelo. El Señor le va a abrazar. El Señor le va a reconfortar. El Señor tiene misericordia de usted. Y el Señor le va a entregar gracia. Gracia. Lo que usted necesita es acercarse confiadamente al trono de la gracia.
acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y cuando usted se acerque de esa manera, usted va a encontrar misericordia y va a encontrar gracia en todo tiempo de necesidad. Así que la primera pregunta, y la pregunta que le hacían María y Marta: Señor, si hubieses estado aquí. El Señor está ahí. El Señor está ahí con usted. Nunca ha dejado de estar. Al Señor usted le importa. Usted es importante para el Señor. El Señor les ama. El Señor dio su vida por cada uno de ustedes, de nosotros. ¿No es eso la prueba más grande de amor? Si hubieses estado aquí. No debemos dudar, porque Él siempre está aquí. No importan las circunstancias, no importan los problemas, Él siempre está aquí. Pero lo único que Él pide de nosotros es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó al trono de la gracia? Acérquese. No deje pasar un solo día sin ir al trono de la gracia. Y ahí usted va a encontrar misericordia y va a encontrar gracia delante de Dios. No solo eso, sino que el Señor en su infinita misericordia lo va a sacar de todos y de cada uno de sus problemas en el momento justo, en el momento que Él vea conveniente, en el momento en el que Él entienda que usted no se va a perder si usted recibe lo que usted está solicitando y necesitando. En ese preciso momento, de acuerdo a su soberanía, usted va a recibir misericordia y gracia, pero tiene que ir delante del trono de la gracia. Así que póngase de pie. Vamos a orar. Muy bien, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, porque sabemos que en todo momento estás con cada uno de nosotros, porque no solamente nos tomas de tu mano, no solamente nos tomas de tu diestra, sino que en muchas ocasiones nos llevas en brazos, Señor, porque nos amas tanto y de tal manera que inclusive diste a tu Hijo Jesucristo, que derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad y por ese precioso regalo de podernos acercar al trono de tu gracia, de poder estar en tu presencia, de poder encontrar misericordia y gracia delante de ti. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y aprovechando esta atmósfera